Levítico 1. Ofrendas para agradar a Dios. Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que les diera este mensaje a los israelitas: cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Si alguien me presenta un ternero como ofrenda, este deberá ser un macho sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero, y lo matará. Así, yo recibiré su ofrenda con agrado, y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero, y luego la derramarán en los 4 costados del altar. El que me presente la ofrenda le quitará el cuero y cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos y las patas del animal, y entregará todo a los sacerdotes. Ellos pondrán leña sobre el altar y le prenderán fuego, y allí quemarán los pedazos del ternero, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Si alguien me ofrece un cordero o un cabrito, este deberá ser también un macho sin ningún defecto. Lo matará sobre un costado del altar, y los sacerdotes derramarán la sangre en los 4 costados. Luego, el que me presente la ofrenda cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos y las patas del animal, y entregará todo a los sacerdotes. Ellos quemarán los pedazos en el altar, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta aves como ofrenda, estas pueden ser palomas o tortolites. El sacerdote pondrá el ave sobre el altar, y allí le arrancará la cabeza y la quemará, dejando que la sangre corra por los costados del altar. Luego le sacará el buche y los intestinos, y los arrojará en el costado del altar donde se echan las cenizas. Después abrirá en 2 el ave, de modo que en cada mitad haya un ala, pero sin separar las 2 mitades. Por último, el sacerdote quemará el resto del ave sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Levítico 2. Ofrendas para dar gracias a Dios. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite, y se le pondrá también un poco de incienso, luego se le entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de la harina con aceite, y todo el incienso, y lo quemarán sobre el altar, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Cuando alguien me presente panes o galletas como ofrenda, la harina deberá ser de la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura, los panes serán amasados con aceite, y las galletas solo untadas con aceite. Si alguien me ofrece cereales fritos en la sartén, la harina debe estar amasada con aceite y no tener levadura. Además, deberán cortarla en pedazos y derramar aceite sobre ella. Se trata de una ofrenda de cereal. Si alguien me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina deberá ser de la mejor calidad, y amasada con aceite. El que me presente cualquiera de estas ofrendas, deberá llevársela al sacerdote, quien la acercará al altar. Allí, el sacerdote quemará una parte de la ofrenda, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Ninguna de las ofrendas que me presenten debe tener miel o levadura, porque eso hará que las ofrendas fermenten. Podrán ofrecerme miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En cambio, deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego, o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. El sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Levítico 3. Ofrendas para pedir salud y bienestar. Cuando alguien quiera pedirme salud y bienestar,
deberá presentarme como ofrenda un ternero o una ternera sin defecto alguno. El que presente la ofrenda pondrá sus manos sobre la cabeza del animal, y lo matará a la entrada del santuario. Luego, los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, 3 y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, una parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso. Esta ofrenda la quemarán junto con las ofrendas de cada mañana. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una oveja o una cabra, ese animal no deberá tener ningún defecto. Si alguien me presenta como ofrenda un cordero, 8 deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego, los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso, y toda la cola. Se trata de comida que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una cabra, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego, los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, una parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso. Se trata de una comida de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre. No importa dónde vivan, esta es una ley que deberán obedecer siempre. Levítico 4. Ofrenda por el perdón de pecados. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, se deberá hacer lo siguiente: si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal, y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces en dirección al cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de la sangre en las puntas del altar del incienso aromático, y el resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como ofrenda un ternero sin ningún defecto, y así los perdonaré. Todo el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario, y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán el ternero en mi altar, y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Allí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces en dirección a la cortina que cubre la entrada del lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso, dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada de la carpa. Enseguida el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar, y de esta manera perdonaré el pecado del pueblo. Finalmente, el sacerdote sacará del campamento el resto del ternero y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es un jefe del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces ese jefe me presentará como ofrenda por su perdón un chivo sin ningún defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo y lo matará junto a mi altar, pues se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre del chivo y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Después quemará toda la grasa del animal, como se hace con la ofrenda para pedirme salud y bienestar. Así presentará el sacerdote la ofrenda en favor del culpable, y yo le perdonaré su pecado. Si quien me desobedece fuera alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces esa persona me presentará una cabra sin defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la cabra y la untará en las puntas del altar,
y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa de la cabra, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Así el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Si el que pecó me ofrece una corderita, ésta no deberá tener ningún defecto. Esa persona pondrá sus manos sobre la cabeza de la corderita y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar y con las ofrendas que se presentan en mi honor. Así el sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Levítico 5. Otras ofrendas por el perdón de pecados. Si alguien es llamado a declarar como testigo en un juicio, y se niega a decir lo que vio o escuchó, comete un pecado y merece ser castigado. Si alguien toca el cadáver de algún animal o reptil impuro, comete un pecado y será considerado también impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Si alguien toca algo sucio que haya salido del cuerpo humano, será considerado impuro, aun cuando no se haya dado cuenta de lo que hacía. Cuando se dé cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien hace un juramento sin pensarlo bien, y se da cuenta de su error, será considerado culpable. Si alguien comete alguno de estos pecados, deberá reconocerlo, y presentarme como ofrenda por su pecado una cabra o una corderita. El sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona, y yo la perdonaré. Si quien cometió el pecado no tiene dinero como para comprar una corderita, me ofrecerá entonces 2 palomas o 2 tortolites. Llevará las 2 aves al sacerdote, y el sacerdote me ofrecerá una de ellas como ofrenda por el perdón del pecado, y la otra la quemará en mi honor. A la primera le retorcerá el cuello, pero no le arrancará la cabeza, luego rociará un poco de sangre en un costado del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. A la otra ave, el sacerdote la quemará en mi honor, según mis instrucciones, para que yo perdone al que pecó. Si quien cometió el pecado tampoco tiene dinero como para comprar las 2 palomas o las 2 tortolites, podrá presentarme como ofrenda por su perdón 2 kilos de harina de la mejor calidad. Se la llevará al sacerdote, y él tomará un puñado de harina y lo quemará sobre el altar. Así, ustedes se acordarán de que yo soy quien les da todas las cosas. Esta es una ofrenda por el perdón de pecados, así que no le pongan ni aceite ni incienso. Así es como el sacerdote presentará las ofrendas, para que yo perdone a cualquiera que haya cometido alguno de estos pecados. Lo que sobre de estas ofrendas será para el sacerdote, como en el caso de las ofrendas de cereales. Dios también le dijo a Moisés, si alguien, sin darse cuenta, me ofende por no darme lo que me corresponde, deberá presentarme como ofrenda un carnero sin ningún defecto. El sacerdote me ofrecerá el carnero, y yo perdonaré al que me ofendió. Pero si lo prefiere, puede presentarme una cantidad de dinero equivalente al precio del animal, más un 20% del precio, el cual será para el sacerdote. El precio se calculará según la moneda oficial. Si alguien, sin darse cuenta, me desobedece y comete un pecado, tendrá que presentarme una ofrenda. Deberá llevarle al sacerdote un carnero de su rebaño, o el dinero equivalente a su precio. Así el sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona, y yo la perdonaré. Se trata de una ofrenda para obtener mi perdón por ese pecado. Levítico 6. Pecados contra el prójimo. Dios también le dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados: si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio, o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado, o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo, o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí. Y si encuentra un objeto perdido, y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado. El día que presente su ofrenda para pedirme perdón, deberá devolverlo todo, y añadir un 20% más. Además, llevará al sacerdote un carnero sin ningún defecto,
o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona, y yo la perdonaré. Ofrendas diarias. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes: las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar, hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino, y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemada las depositará a un costado del altar. Después de eso se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas, el sacerdote le echará más leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe estar siempre encendido. Se trata de un fuego que nunca debe apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda de cereales, deberán hacer lo siguiente: el sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina, junto con el aceite y todo el incienso, y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. Los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda, pues es la parte que les he dado para siempre. Al cocinar esto no deberán ponerle levadura, y se lo comerán en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Es una ofrenda muy especial, como lo son las ofrendas para pedir perdón por el pecado. Si algo entra en contacto con esta ofrenda será considerado tan especial como ella. Otras ofrendas. Dios también le dio estas instrucciones a Moisés: cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda 2 kilos de harina. 1 kilo me lo ofrecerán en la mañana, y el otro kilo en la tarde. Esa ofrenda de harina se preparará con bastante aceite, en una sartén, y me la presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo, como una ofrenda de aroma agradable. De esa ofrenda nadie debe comer. Esta ley no cambiará nunca. ¿Cómo presentar la ofrenda por el perdón de pecados? Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones: el animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben matar en mi altar, el mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor. El sacerdote que presente esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Si algo entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Si la carne del animal que se ofrece es cocinada en una olla de barro, ésta tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinada en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir mi perdón, no podrá comerse la carne, tendrá que ser quemada. Esta es una ofrenda especial, y solo podrán comer de ella los sacerdotes. Levítico 7. ¿Cómo presentar la ofrenda para hacer las paces? La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial. Por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará a la entrada del santuario, y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado, y la grasa que recubre todo eso, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso. La parte que corresponde a los sacerdotes. En cuanto a las ofrendas para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción: una parte del animal que se quema en mi honor, y su piel, será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para el sacerdote las ofrendas horneadas, cocidas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. ¿Cómo presentar la ofrenda para pedir salud y bienestar? La ofrenda para pedirme salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera: si quien presenta la ofrenda lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina, y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda deberá también presentarme unos panes con levadura.
Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presente podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Otras reglas relacionadas con el culto. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria, o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse el mismo día. Si queda algo de carne podrá comerse al día siguiente. Pero si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Si al tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda, ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura, podrá comer carne. Sin embargo, si algo que se considera impuro toca la carne, ésta no deberá comerse, sino quemarse. Si alguien, considerado impuro, come carne de la ofrenda para hacer las paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y, a pesar de todo, come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado del país. Instrucciones acerca de la grasa y la sangre. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos o despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor, deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal o ave. No importa dónde vivan ustedes, cualquiera que coma carne con sangre deberá ser expulsado del país. La parte de los sacerdotes. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar él mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se quema en mi honor, junto con el pecho y la grasa, y frente a mi altar hará la ceremonia del ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar. De esta ofrenda, el pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se le dejará al sacerdote que presente la ofrenda, porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de estos animales sean para siempre de los sacerdotes. De las ofrendas que presentan los israelitas, esta será siempre la parte que les corresponde a los sacerdotes. Conclusión de las instrucciones anteriores. Desde el día en que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor de Dios sería siempre para ellos. También quedó establecido cómo debían presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios, lo mismo que las ofrendas de cereales, las ofrendas para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, mientras los israelitas estaban en el desierto. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Dios también le dijo a Moisés: reúne a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas, y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo: estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran, y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica, y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro, y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración, y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios, y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón, y así lo consagró como sacerdote. Finalmente,
Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, y les puso sus mantos sacerdotales, se los ajustó con sus cinturones, y les puso los gorros, tal como Dios se lo había ordenado. Las ofrendas para la consagración. Moisés mandó traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre, y la untó en cada extremo del altar, luego derramó la sangre sobre la base del altar, y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero, junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa, y los quemó sobre el altar, pero el cuero, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor de Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso, derramó la sangre en los 4 costados del altar, cortó el carnero en pedazos, y los quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos, y quemó todo el carnero, como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor de Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el otro carnero para la ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y luego Moisés lo mató. Después de eso, mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha, y en el dedo gordo de su pie derecho. Además, ordenó que se acercaran los hijos de Aarón, y volvió a hacer lo mismo con ellos, y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, parte del hígado y los 2 riñones, y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta, que sacó de la canasta de los panes sin levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos, y la quemó sobre el altar, junto con la ofrenda de aroma agradable que se presenta en honor de Dios, pues las 2 eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Ceremonia de consagración. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo, cocinen la carne que les pertenece, y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días, y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto, y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés. Levítico 9. Las primeras ofrendas. Al 8.º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los jefes israelitas. Entonces le dijo a Aarón, presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados, y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados, y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo, nuestro Dios les mostrará que es poderoso. Por lo tanto, también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasada con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios, y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo, estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados y quema una ofrenda en honor de nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo, para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató el ternero,
y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos le acercaron la sangre del ternero, y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre lo derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y una parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida, Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos, y Aarón los quemó en el altar, junto con la cabeza. Luego lavó los intestinos y las patas del animal, y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre, y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de eso, Aarón presentó la ofrenda para el perdón del pecado del pueblo. Tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios, tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó la ofrenda en honor de Dios, siguiendo las normas establecidas. De la ofrenda de cereales tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, junto con la ofrenda que se quema en la mañana en honor de Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar, y los presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre, y Aarón la derramó en los 4 costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, una parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y la pierna trasera derecha de los 2 animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y lo bendijo. Dios muestra su poder ante Israel después de presentar las ofrendas. Aarón se apartó del altar después de presentar las ofrendas. Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los 2 bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Levítico 10. Dios castiga a Nadab y a Abiú. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos. Pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado, así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, quiero que mis sacerdotes me obedezcan, y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, saquen del santuario los cadáveres de sus parientes, y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas, y los sacaron del campamento. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus 2 hijos, Itamar y Eleazar, ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo, y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Prohibiciones para los sacerdotes. Dios le dijo a Aarón, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus 2 hijos, Itamar y Eleazar, entre las ofrendas que se queman en honor de Dios, la de cereales es muy especial. Así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios, y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios, y no cambiará jamás. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados.
cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar, y les dijo, ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial, es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda, Dios los perdona a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes debían haberse comido la ofrenda en el lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió, hoy mis hijos, Nadab y Abiú, presentaron delante de Dios su ofrenda para el perdón de sus pecados, y también quemaron una ofrenda en honor de Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Crees que le habría gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho. Levítico 11. Los animales puros e impuros. Dios les ordenó a Moisés y a Aarón que les dieran a los israelitas las siguientes instrucciones. Ustedes podrán comer la carne de cualquier animal que tenga las pezuñas partidas y que sea rumiante. Pero no deberán comer carne de camello, ni de conejo, ni de liebre, porque aunque son rumiantes no tienen pezuñas partidas. Tampoco comerán carne de cerdo, pues aunque tiene pezuñas partidas, no es rumiante. Ni siquiera toquen el cadáver de estos animales. Más bien, deberán considerarlos impuros. De los animales que viven en el mar o en los ríos, podrán comer los que tienen aletas y escamas. Pero si no tienen aletas ni escamas no deberán comerlos, aunque vivan en el agua. Más bien, deberán considerarlos impuros y sentir asco al ver sus cadáveres. De las aves, no podrán comer las siguientes, pues deberán considerarlas impuras: el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el cuervo marino, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la abubilla, el murciélago, toda clase de halcones, toda clase de cuervos, toda clase de gavilanes, toda clase de garzas. De los insectos, deberán considerar impuros a todos los que tienen alas pero andan sobre cuatro patas. Sin embargo, de estos podrán comer todos los que pueden dar saltos sobre el suelo por tener más largas las patas traseras. Así que podrán comer toda clase de grillos y saltamontes. Cualquier otro insecto que tenga alas y cuatro patas deberán considerarlo impuro. Si alguien toca o levanta el cadáver de alguno de estos animales, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas. Todo animal que tenga las pezuñas partidas pero no sea rumiante deberán considerarlo impuro. Si alguien lo toca, quedará impuro. Todo animal que al caminar se apoye en las plantas de sus cuatro patas será considerado impuro. Si alguien toca o levanta su cadáver, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas. De los animales que se arrastran por el suelo, deberán considerar impuros los siguientes: el topo, la comadreja, las distintas clases de lagartos y lagartijas, la salamandra y el camaleón. Si alguien toca el cadáver de alguno de ellos, quedará impuro hasta el anochecer. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre un objeto de madera o de cuero, o sobre una prenda de vestir, o sobre alguna herramienta de trabajo, ese objeto quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarlo, habrá que lavarlo muy bien con agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae dentro de una olla de barro, todo lo que haya dentro de ella quedará impuro, aun cuando se trate de agua o de comida, y la olla tendrá que romperse. Si el cadáver de alguno de ellos cae en un horno o en un fogón, estos quedarán impuros y habrá que destruirlos. Todo el que toque el cadáver de alguno de estos animales, quedará impuro. Solo seguirán siendo puros el pozo o el manantial de donde se saca el agua. Si el cadáver de alguno de ellos cae sobre la semilla que se va a sembrar, la semilla seguirá siendo pura. Solo se considerará impura la semilla cuando se arroje agua sobre ella y alguno de estos animales muertos caiga sobre ella. Si de los animales que ustedes pueden comer muere alguno, el que toque su cadáver quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien come carne de ese animal, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas. Si alguien levanta el cadáver del animal, quedará impuro hasta el anochecer y deberá también lavar sus ropas. Ustedes no deben comer ningún animal que se arrastre por el suelo. Son animales impuros. Por lo tanto, no deben comer ningún reptil, ni ningún insecto que camine sobre cuatro patas, o que tenga muchas patas.
No se hagan impuros ni se contaminen con ellos. Yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios diferente. Yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Ustedes no deben ser como los otros pueblos, porque yo no soy como los otros dioses. Estas son las instrucciones acerca de los animales que hay en la tierra, en el aire y en el agua, y de los animales que se arrastran por el suelo, para que ustedes puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Levítico 12. Purificación de la mujer que da a luz. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando una mujer tenga un hijo varón, será considerada impura durante 7 días, como cuando tiene su periodo menstrual. El niño será circuncidado a los 8 días de nacido, pero ella deberá seguir purificándose 33 días más. Mientras dure su purificación, no deberá tocar ningún objeto que se use en el culto, ni podrá ir al santuario. Si le nace una niña, la madre será considerada impura durante 2 semanas, como cuando tiene su periodo menstrual, y deberá seguir purificándose 66 días más. Tan pronto como la madre termine de purificarse por el nacimiento de su hijo o de su hija, deberá ir a la entrada del santuario. Allí presentará al sacerdote un cordero de 1 año, y una paloma o una tortolite. Entonces el sacerdote quemará el cordero en honor de Dios, y presentará la paloma o la tortolite como ofrenda para el perdón de pecados, y así la madre quedará purificada. Esta es la ley para toda mujer que tenga un hijo o una hija. Pero si la mujer no tiene dinero para comprar un cordero, podrá presentar como ofrenda 2 palomas o 2 tortolites. El sacerdote quemará una de ellas en honor de Dios, y la otra la presentará como ofrenda para el perdón de pecados. Así la mujer quedará purificada. Levítico 13. Enfermedades de la piel. Dios les dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote le revisará la piel, y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, lo más seguro es que se trate de lepra, y por tanto el enfermo quedará impuro. Si la mancha es blanca, pero no se ve más hundida que la piel, ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote pondrá aparte al enfermo y a los 7 días lo revisará otra vez. Si la llaga sigue igual y no se ha extendido, mantendrá apartado al enfermo 7 días más. Pasados los 7 días, lo volverá a revisar, y si la llaga no se extendió sino que desapareció, se trataba solo de una irritación de la piel. Entonces el sacerdote declarará puro al enfermo, y el enfermo lavará sus ropas y quedará purificado. Si después de que el enfermo ha sido revisado y declarado puro, la irritación se extiende por la piel, entonces deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si después de revisar al enfermo, el sacerdote ve que la piel está toda irritada, entonces deberá declararlo impuro, pues se trata de lepra. La persona que tenga llagas en la piel será llevada ante el sacerdote para que la revise. Si la hinchazón de la piel es blanca, y el pelo se ha puesto blanco, y en la hinchazón se ve la carne viva, entonces se trata de un caso grave de lepra. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona, y ya no será necesario que la tenga apartada. Puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo. El sacerdote revisará al enfermo, y si la mancha le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro. Ha quedado puro, porque se trata solo de una enfermedad de la piel. Pero si llega a aparecer la carne viva, el sacerdote la examinará y deberá declararlo impuro, porque la carne viva es impura. Se trata de lepra. Si la carne viva vuelve a ponerse blanca, el enfermo deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que la llaga se ha puesto blanca, deberá declarar puro al enfermo. Si a alguien que tuvo la piel irritada, luego le aparece una hinchazón, o se le pone blanca o rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que se ha hundido la piel y que el pelo se ha puesto blanco, deberá declarar impura a esa persona, pues se ha contagiado de lepra. Si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Si la mancha en la piel se extiende cada vez más, deberá declarar impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha desaparece, deberá declararlo puro. Si alguien se quema con fuego, y sobre la quemadura se le forma una mancha rojiza,
el sacerdote revisará la mancha. Si en la mancha el pelo se ha puesto blanco y la piel se ha hundido, es porque la quemadura se ha convertido en lepra. Entonces el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo. Si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Al séptimo día lo revisará, y si la mancha se ha extendido por la piel, deberá declarar impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha no se ha extendido y tiende a desaparecer, lo declarará puro, pues se trata solo de la cicatriz de la quemadura. Si a un hombre o a una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá revisar la llaga. Si la piel se ve hundida y el pelo se ha puesto amarillento y es escaso, el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo pues se trata de una clase de lepra. Si el sacerdote ve que la piel no se ha hundido, pero el pelo aún no ha sanado, mantendrá apartado al enfermo durante 7 días. Al séptimo día lo revisará, y si ve que la llaga no se ha extendido, el enfermo se afeitará, pero dejará sin afeitar la parte afectada. El sacerdote lo mantendrá apartado 7 días más, y al séptimo día volverá a revisarlo. Si la llaga no se ha extendido por la piel, deberá declararlo puro. Por el contrario, si ésta vuelve a extenderse, el sacerdote lo declarará impuro. Si a un hombre o a una mujer le salen manchas de color blanco opaco, se trata de una simple enfermedad de la piel, y la persona será declarada pura. Si a un hombre se le cae el pelo, se queda calvo, o si pierde el pelo de la frente, no se le declarará impuro. Pero si en la parte calva aparece una mancha rojiza y pálida, eso significa que la parte calva se ha cubierto de lepra. En tal caso, el sacerdote lo revisará. Si ve que la mancha tiene el mismo aspecto que la lepra que brota en la piel, ese hombre está leproso y, por lo tanto, deberá declararlo impuro. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados, fuera del campamento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy impuro. Soy impuro. Las manchas en la ropa y en los cueros. A veces aparecen manchas en la ropa de lana y de lino, y en los objetos de cuero. Si la mancha es amarillenta o rojiza, se le mostrará al sacerdote para que la examine, y el objeto se pondrá aparte durante 7 días. Al séptimo día, el sacerdote volverá a examinar la mancha, y si ésta se ha extendido, el objeto es impuro y deberá ser quemado, pues se trata de un hongo destructivo. Si la mancha no se ha extendido, el sacerdote ordenará que se lave el lugar donde apareció la mancha y el objeto se pondrá aparte 7 días más. Una vez lavada la mancha, el sacerdote volverá a examinarla, y si no ha desaparecido, se quemará el objeto, pues es impuro. Si al lavar la prenda, la mancha pierde su color, el sacerdote deberá cortar el pedazo de tela o cuero manchado. Si más tarde vuelve a aparecer la mancha en el objeto, este deberá ser quemado. Pero si la mancha desaparece por completo, el objeto volverá a lavarse y se declarará puro. Estas son las instrucciones en cuanto a los objetos manchados, para saber cuándo son impuros y cuándo no lo son. Levítico 14. Purificación de los leprosos. Dios le dijo a Moisés, cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente, el enfermo deberá presentarse ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará traer 2 aves, un trozo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de hisopo. Luego pondrá agua de manantial en una olla de barro cocido, y sobre la olla matará a una de las aves. Enseguida tomará la otra ave, la madera de cedro, la cinta roja y el ramo de hisopo, y los rociará con la sangre del ave muerta, sobre el agua del manantial. Después de eso, con la sangre rociará 7 veces al enfermo que va a ser purificado, y luego de declararlo puro dejará en libertad a la otra ave. Luego el enfermo lavará sus ropas, se bañará y afeitará todo su cuerpo. De esta manera quedará purificado para entrar de nuevo al campamento, aunque deberá permanecer 7 días fuera de su tienda de campaña. Al séptimo día volverá a lavar sus ropas, y se bañará y se afeitará todo el cuerpo. Entonces quedará purificado por completo. Al octavo día, la persona purificada presentará como ofrenda 3 corderos, 6,5 kilos de harina amasada con aceite, y 1/4 de litro de aceite. Los corderos serán 2 machos y una hembra,
de 1 año y sin ningún defecto. El sacerdote llevará a esa persona y a sus ofrendas, y los pondrá a la entrada del santuario. Allí tomará uno de los corderos, junto con el aceite, y realizará la ceremonia para entregar las ofrendas. Se trata de una ofrenda para hacer las paces conmigo. El sacerdote matará el cordero en donde se presentan las ofrendas para estar en paz conmigo y las ofrendas que se queman en mi honor. Ese lugar se ha apartado especialmente para eso. El animal que se ofrece para estar en paz conmigo será para el sacerdote, lo mismo que el animal que se ofrece para el perdón de pecados. Las dos son ofrendas muy especiales. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del animal ofrecido, y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Luego se echará aceite en la palma de la mano izquierda, mojará en el aceite el dedo índice de su mano derecha, y rociará el aceite 7 veces en dirección a mi altar. Además, el sacerdote le pondrá a la persona un poco de aceite en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Para terminar, el sacerdote derramará el aceite restante sobre la cabeza del que se purifica. Luego presentará la ofrenda para el perdón de pecados y quemará otra en honor de Dios, junto con una ofrenda de cereal. Así esa persona quedará purificada por completo. Si quien va a ser purificado es muy pobre, presentará para su purificación un solo cordero, 2 kilos de harina y 1/4 de litro de aceite. Presentará también, según sus posibilidades, 2 palomas o 2 tortolites, una como ofrenda para el perdón de pecados y la otra para quemarla en mi honor. Todo esto lo presentará al sacerdote al 8.º día, a la entrada del santuario. Allí el sacerdote tomará el cordero y el aceite, y realizará la ceremonia para presentarme las ofrendas. El sacerdote matará el cordero de la ofrenda para hacer las paces conmigo, y mojará su dedo en la sangre, y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Luego mojará con aceite el dedo índice de su mano derecha, y rociará el aceite 7 veces en dirección a mi altar. Pondrá también un poco de aceite en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. Después de eso, derramará sobre la cabeza de esa persona el aceite que aún le quede, y para terminar presentará un ave como ofrenda para el perdón de pecados, y la otra la quemará en mi honor, junto con la ofrenda de harina y aceite. Así se purificará a los leprosos más pobres. Purificación de las paredes. Dios les dijo a Moisés y a Aarón, cuando ustedes entren en el territorio de Canaán, tal vez aparezcan manchas de hongos y moho en las paredes de sus casas. Cuando eso suceda, el dueño de la casa irá a decirle al sacerdote, en las paredes de mi casa han aparecido unas manchas raras. Antes de entrar en la casa, el sacerdote ordenará que la desocupen, y luego entrará a revisarla. Así lo que haya en ella no se volverá impuro. Si el sacerdote ve que las manchas son verdes o rojizas, y que están más hundidas que la pared, saldrá de la casa y ordenará que nadie la ocupe durante 7 días. Al 7.º día volverá a revisarla. Si la mancha se ha extendido por las paredes, mandará que se quiten las piedras manchadas y que se raspen las paredes de la casa. Esas piedras y todo lo raspado se deben arrojar fuera de la ciudad, en un sitio impuro. Luego se repondrán esas piedras con otras nuevas, y se recubrirán las paredes con mezcla nueva. Si a pesar de haber hecho todo esto, las manchas vuelven a aparecer, el sacerdote entrará en la casa y las examinará de nuevo. Si se han extendido, la casa está impura y deberá ser derribada, tiene un hongo destructivo. Así que las piedras, la madera y todo el material de esa casa deberán arrojarse en un lugar impuro, fuera de la ciudad. Si alguien llega a entrar mientras la casa estuvo cerrada, quedará impuro hasta el anochecer. Y si alguien come o duerme en ella, deberá lavar sus ropas. Pero si el sacerdote ve que la mancha ha desaparecido, deberá declarar pura a esa casa. Para declararla pura, tomará 2 aves, un pedazo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de hisopo. En una olla recogerá agua de manantial, y sobre ella matará una de las aves, luego tomará la madera de cedro, el hisopo, la cinta roja y el ave viva, y los empapará en la sangre y el agua. Con esa agua rociará 7 veces la casa, y finalmente, el sacerdote dejará en libertad el ave viva. Con esto la casa quedará purificada.
Así es como deberán purificarse las distintas clases de hongos y moho, y las manchas que aparezcan en la ropa o en las paredes. Si siguen estas instrucciones, sabrán distinguir entre lo puro y lo impuro. Levítico 15. Otras formas de impureza. Dios ordenó a Moisés y a Aarón que les dieran a los israelitas las siguientes instrucciones: todo hombre que tenga una infección en su pene, será considerado impuro, ya sea que le salga pus o no. También se considerarán impuras la cama donde se acuesta ese hombre, y la silla donde se siente. Si alguien toca a este hombre, o toca su cama o su silla, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si ese hombre escupe sobre una persona pura, esa persona quedará impura hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si el hombre usa una montura, ésta quedará impura. Si alguien toca un objeto que ese hombre haya usado, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Lo mismo hará quien haya sido tocado por ese hombre, si éste no se había lavado las manos. Toda olla de barro que toque ese hombre tendrá que romperse, y todo objeto de madera que toque, tendrá que lavarse. Si ese hombre sana, deberá esperar 7 días, después de los cuales lavará sus ropas y se bañará con agua de manantial. Solo entonces se considerará purificado. Al octavo día irá a la entrada del santuario para presentarse ante Dios. Llevará 2 palomas y 2 tortolites, y se los dará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados, y la otra la quemará en mi honor. Así el enfermo será declarado limpio de su infección. Si algún hombre derrama semen involuntariamente, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar todo su cuerpo. Si llega a caer semen sobre alguna ropa o sobre algún objeto de cuero, quedarán impuros hasta el anochecer, y deberán lavarse. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, quedarán impuros hasta el anochecer, y deberán bañarse. Impurezas en la mujer. La mujer que tenga su menstruación será considerada impura durante 7 días. Si alguien toca a esa mujer, o toca su cama, o cualquier otro mueble que ella use, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante 7 días, pues la impureza de ella se pasará también a él. La cama donde se acuesten quedará también impura. La mujer que tenga una hemorragia durante varios días, fuera del tiempo de su menstruación, será considerada impura. También se considerarán impuras la cama donde se acueste y la silla donde se siente. Todo el que toque esos muebles quedará también impuro hasta el anochecer, y deberá lavar sus ropas y bañarse. Para volver a ser considerada pura, la mujer deberá contar 7 días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Al octavo día, tomará 2 palomas o 2 tortolites, y las presentará al sacerdote, a la entrada del santuario. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados, y quemará la otra en mi honor. Así la mujer será considerada pura otra vez. Ustedes, Moisés y Aarón, deberán instruir a los israelitas acerca de las impurezas. De lo contrario, ellos morirán por haber llenado de impureza mi santuario. Estas son las instrucciones acerca de las impurezas en hombres y en mujeres. Levítico 16. El gran día del perdón. Como 2 de los hijos de Aarón murieron por acercarse demasiado al altar, Dios le hizo a Moisés la siguiente advertencia: haz saber a tu hermano Aarón que el lugar santísimo, en la parte interior del santuario, es un lugar muy especial. Allí acostumbro aparecerme, sobre la parte superior del cofre del pacto. Por lo tanto, Aarón no debe entrar allí en cualquier momento, pues podría morir cuando yo me aparezca. Pero si piensa entrar al lugar santísimo, deberá bañarse y ponerse su traje sacerdotal, es decir, el manto, la ropa interior, el cinturón y el gorro. Entonces me presentará un ternero como ofrenda para el perdón de pecados y quemará un carnero en mi honor. Para el perdón de su propio pecado, y por el pecado de su familia, Aarón me presentará un ternero. Por el pecado de los israelitas, me presentará 2 chivos y un carnero, que los israelitas mismos le entregarán. Quemará el carnero en mi honor. Luego le indicaré cuál de los chivos me ofrecerá, y cuál enviará al demonio Azazel, que habita en el desierto. El chivo que me ofrezca a mí, me lo presentará a la entrada del santuario, como ofrenda para el perdón de pecados.
El chivo para aceite lo dejará con vida y lo mandará al desierto. Después de que Aarón me haya presentado su propio ternero como ofrenda para el perdón de sus pecados y los de su familia, tomará el hornillo donde se quema el incienso, y 2 puñados de incienso aromático. Pondrá brasas de mi altar en el hornillo, y con este en sus manos, entrará en el lugar santísimo, que está detrás de la gran cortina. Allí echará el incienso en el fuego del hornillo para que el humo envuelva la tapa que cubre el cofre del pacto. Así no morirá. Después de eso, Aarón mojará su dedo en la sangre del ternero y rociará uno de los costados de la tapa del cofre del pacto. Luego, 7 veces rociará con sangre la parte delantera de la tapa. Enseguida me presentará el chivo, que es la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo, y luego llevará la sangre al lugar santísimo, y hará lo mismo que hizo con la sangre del ternero. Así Aarón obtendrá el perdón de los pecados y purificará a los israelitas, al lugar santísimo y al santuario. La purificación del altar. Nadie deberá estar cerca del santuario mientras Aarón esté allí para obtener el perdón del pecado de todos. Cuando él salga de allí, irá hasta mi altar y lo purificará. Mojará su dedo en la sangre del ternero y del chivo, y untará cada una de las puntas del altar, y luego lo rociará 7 veces. Así limpiará el altar de las impurezas de los israelitas, y lo consagrará a mi servicio. El chivo enviado al desierto. Cuando Aarón termine de hacer todo esto, me presentará el otro chivo, el que dejó con vida. Pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todos los pecados de los israelitas, y así pondrá sobre el chivo los pecados del pueblo. Luego el chivo será llevado al desierto, para que se lleve con él todos los pecados cometidos por los israelitas. Después de eso, Aarón entrará en el santuario, se quitará la ropa de lino que se puso al entrar en el lugar santísimo, se lavará con agua en el lugar apartado para eso, y volverá a ponerse su ropa normal. Entonces saldrá y quemará en mi honor su ofrenda y la ofrenda del pueblo, para que yo perdone sus pecados y los del pueblo. Además, quemará sobre el altar la grasa de los animales que se ofrecen para el perdón de pecados. El que lleve el chivo al desierto, tendrá que lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo en el campamento. Los restos del ternero y del chivo se sacarán del campamento, y allí se quemarán. La persona que los queme deberá lavar su ropa y bañarse antes de entrar de nuevo en el campamento. Este mandamiento no solo es válido para los israelitas, sino para todo refugiado en el país. El día séptimo del mes de Tebet no deberán comer nada ni harán ningún trabajo. Será un día de descanso completo y de ayuno, pues en ese día yo les perdonaré todos sus pecados. La ceremonia la realizará el sacerdote que esté autorizado. Se pondrá su traje sacerdotal de lino y purificará el lugar santísimo, el santuario y el altar, y también a los sacerdotes y a todo el pueblo. Para obtener el perdón de sus pecados, deberán cumplir este mandamiento una vez al año. Todo se hizo como lo había ordenado Moisés. Levítico. En la sangre está la vida. Dios le ordenó a Moisés que les diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes y a todos los israelitas: si un israelita piensa presentarme un toro, una oveja o una cabra como ofrenda, deberá matar el animal a la entrada del santuario. Si lo mata en cualquier otro lugar, dentro o fuera del campamento, comete un crimen, y deberá ser expulsado del país. Los israelitas que me presenten esos animales como ofrenda para pedirme salud y bienestar deberán traerlos a la entrada del santuario. Allí se los entregarán al sacerdote, y él me los presentará. Luego el sacerdote rociará mi altar con la sangre de esos animales, y quemará la grasa en mi honor, como ofrenda de aroma agradable. Así los israelitas dejarán de presentar ofrendas a los demonios con figura de chivo. Esta orden no cambiará jamás. Si un israelita, o algún extranjero que viva en el país, presenta un animal para quemarlo en mi honor, deberá ofrecérmelo a la entrada del santuario. Si no lo hace, será expulsado del país. Si un israelita, o algún extranjero que viva en el país, come carne con sangre, yo me pondré en su contra, y lo expulsaré del país. La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por lo tanto, la carne que coman los israelitas o los extranjeros que vivan en el país, no deberá tener ni una gota de sangre.
Si algún israelita o extranjero que viva en el país, llega a cazar un pájaro o un animal de los que está permitido comer, deberá dejar que se escurra la sangre y cubrirla con tierra. Recuerden que la sangre es la que da vida a todo animal. Por eso no les permito comer carne con sangre, y quien lo haga, será expulsado del país. Cuando algún israelita o un extranjero encuentre un animal ya muerto y coma de él, quedará impuro hasta el anochecer, y deberá lavar su ropa y bañarse. Si no cumple mis órdenes, será castigado por su desobediencia. Levítico 18. Relaciones sexuales prohibidas. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: Yo soy el Dios de Israel. Ustedes los israelitas vivieron antes en Egipto, y ahora los llevo a Canaán. No deberán comportarse ni como los egipcios ni como los cananeos. Cumplan todos mis mandamientos, y así vivirán. Yo soy el Dios de Israel. Entre ustedes, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer de su propia familia, y mucho menos con su propia madre, pues sería una terrible falta de respeto a su propio padre. Yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de su padre, ni con su propia hermana, aun cuando solo sea su hermana por parte de padre o de madre, y aun cuando haya crecido con otra familia. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nieta, ya sea por parte de su hijo o de su hija. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija de una mujer que llegue a ser esposa de su padre. Sería como tener relaciones sexuales con su propia hermana. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hermana de su padre, ni con la hermana de su madre, ni con la esposa de su tío, pues también es su tía. Nadie debe tener relaciones sexuales con su nuera, ni con su cuñada. Nadie debe tener relaciones sexuales con la hija o la nieta de una mujer con la que haya tenido relaciones antes, pues todas ellas son de una misma familia. Tener relaciones con ellas es un pecado terrible. Nadie debe tomar por mujer a la hermana de su esposa, ni tener relaciones sexuales con ella mientras su esposa viva. No hagas de ellas dos enemigas. Nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Nadie debe tener relaciones sexuales con la mujer de otro hombre. Si lo hace, será considerado impuro. Nadie debe entregar a sus hijos como ofrenda al dios Moloch. No me insulten de esa manera, pues yo soy el Dios de Israel. Nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Eso es algo que me repugna. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal se volverá impuro. No hagan nada de esto, o de lo contrario, se volverán impuros. Los pueblos que ahora voy a expulsar del territorio que les voy a dar, han cometido todas estas maldades, y tanto ellos como el territorio se han vuelto impuros. Pero ni ustedes ni los extranjeros que vivan en su país deberán comportarse tan mal. Si lo hacen, tanto ustedes como el territorio se volverán impuros, y tendré que expulsarlos también a ustedes. Cumplan, pues, mis mandamientos y no se vuelvan impuros siguiendo el mal ejemplo de esos pueblos. El que cometa acciones tan repugnantes, será expulsado del país. Yo soy el Dios de Israel. Levítico 19. Leyes morales, sociales y religiosas. Dios ordenó a Moisés que le diera este mensaje a la comunidad de Israel: Yo soy el Dios de Israel, y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Respeten a su madre y a su padre, y respeten también el día de descanso. Yo soy el Dios de Israel. No adoren a dioses falsos, ni se fabriquen ídolos de metal fundido. Yo soy el Dios de Israel. Cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. La carne del animal que me ofrezcan deberán comerla ese mismo día, o al día siguiente. Si al tercer día aún queda algo, deberán quemarlo. Quien no me obedezca en esto comete pecado y yo lo expulsaré del país. Cuando recojan sus cosechas, no corten las espigas que crecieron en los bordes del campo, ni levanten las espigas que queden en el suelo. Tampoco corten hasta el último racimo de uvas, ni levanten la fruta que se les caiga. Dejen todo eso para los pobres, sean israelitas o refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. No roben. No mientan. No se engañen unos a otros, ni usen mi nombre para prometer algo que no van a cumplir.
Yo soy el Dios de Israel. No maltraten a su prójimo, ni le quiten lo que le pertenece. No dejen de pagarle a sus trabajadores al final de cada día. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Muéstrenme respeto. Yo soy el Dios de Israel. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos. No favorezcan a nadie, sea pobre o sea rico. No hagan chismes de nadie, pero digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. No sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndanlo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo, como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. No crucen sus ganados con animales de otras especies. No siembren en un mismo campo distintas clases de semillas. No se pongan ropa tejida con distintas clases de hilo. Si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado. Pero ni él ni ella serán condenados a muerte, porque ella no era libre. Además, para que yo le perdone su pecado, el hombre llevará un carnero al santuario para que el sacerdote me lo ofrezca. Cuando ustedes ya estén en su territorio y planten árboles frutales, no deberán comer sus frutos durante 3 años. Al cuarto año, harán una fiesta y consagrarán a Dios todos sus frutos. Solo en el quinto año podrán comer de sus frutos, que serán muy abundantes. Yo soy el Dios de Israel. No coman nada que tenga sangre. No practiquen ninguna clase de brujería. No recorten las patillas de su cabello ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. No obliguen a sus hijas a servir como prostitutas. Eso traerá una maldición sobre ellas y sobre el país. Respeten el día de descanso, y respeten también mi santuario. Yo soy el Dios de Israel. No consulten a los que dicen que hablan con los muertos. Si lo hacen, se volverán impuros. Yo soy el Dios de Israel. Cuando estén ante un anciano o alguien mayor de edad, muestren respeto y pónganse de pie. No molesten a los refugiados que vivan entre ustedes. Trátenlos como si fueran israelitas, y ámenlos como si fueran ustedes mismos, pues también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Dios de Israel. No hagan trampa con las pesas y medidas. Las balanzas, pesas y medidas que usen deben ser exactas. Yo soy su Dios, quien los sacó de Egipto. Por lo tanto, cumplan fielmente todos mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Levítico 20. Pecados terribles. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: si algún israelita o extranjero que viva en el país, presenta a sus hijos como ofrenda al dios Moloc me ofende, y tendrá que enfrentarse conmigo, pues no ha respetado mi santuario. Será condenado a muerte y así lo eliminaré del pueblo. Si no lo matan a pedradas, yo mismo castigaré a esa persona junto con su familia, y lo eliminaré de Israel. Y no solo a él sino a todos los que adoren al dios Moloc. Si alguien consulta a los que dicen que hablan con los muertos, me enojaré y le quitaré la vida. Vivan solo para mí, sean diferentes y cumplan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel, ustedes me pertenecen. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre, será condenado a muerte junto con la mujer. Será como si hubiera tenido relaciones sexuales con su propio padre. Si alguien tiene relaciones sexuales con su nuera, será condenado a muerte junto con la mujer, pues es un pecado terrible. Si un hombre tiene relaciones sexuales con otro hombre, los dos serán condenados a muerte. Si alguien toma como esposas a la madre y a la hija, comete un pecado terrible. Los tres serán condenados a morir quemados. Así nadie más volverá a hacer lo mismo. Si un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales con un animal, serán condenados a muerte, y también deberá matarse al animal. Si alguien tiene relaciones sexuales con su hermana comete un terrible pecado,
y deberá responder por su maldad. En presencia de todos los israelitas, los dos serán expulsados del país. Si alguien tiene relaciones sexuales con una mujer en periodo de menstruación, los dos serán expulsados del país. Si alguien tiene relaciones sexuales con su tía, los dos deberán ser castigados, pues son de la misma familia. Si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de su tío, ni él ni ella tendrán hijos, pues él ha puesto en vergüenza a su tío. Si alguien tiene relaciones sexuales con su cuñada, comete un pecado terrible, y ni él ni ella tendrán hijos. Vale la pena obedecer a Dios. Si ustedes cumplen mis mandamientos, yo jamás los expulsaré del territorio que les voy a dar como su propio país. Solo que ustedes no deberán comportarse como lo hacen los pueblos que ahora viven allí, pues por sus malas acciones me hicieron enojar. Por eso yo les voy a dar a ustedes el territorio donde ellos viven ahora. Ese lugar es tan rico que allí ustedes siempre tendrán abundancia de alimentos. Yo soy el Dios de Israel. Yo los aparté de los otros pueblos para que ustedes sean mi propio pueblo. Por eso deberán distinguir entre los animales puros y los impuros, y no volverse impuros por tocar a los impuros. Ustedes deberán ser diferentes, porque yo soy el Dios de Israel, y soy un Dios diferente. Si alguien, hombre o mujer, consulta a los muertos o practica la adivinación, deberán matarlo a pedradas. Levítico 21. Instrucciones acerca de los sacerdotes. Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Aarón las siguientes instrucciones: ustedes son sacerdotes, y no deben tocar un cadáver, pues se volverán impuros. El único cadáver que podrían tocar sería el de algún familiar o pariente cercano. Por ejemplo, podrían tocar el cadáver de una hermana que nunca se haya casado y que haya vivido con ustedes. Pero si estuvo casada no deberán tocar su cadáver. No deberán afeitarse la cabeza, ni recortarse la barba, ni herir su cuerpo como hace la gente cuando está de luto. Ustedes están consagrados a mi servicio, así que deben obedecerme siempre. Deberán ser diferentes, porque ustedes presentan el pan y las ofrendas que se queman en mi honor. No deben tomar por esposa a una prostituta, ni a una divorciada, ni a una mujer que haya sido violada. Recuerden que ustedes están consagrados a mi servicio. Deben apartarse de todo lo malo, porque ustedes son quienes me presentan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes, porque yo soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel, y a ustedes los he hecho diferentes. Si la hija de un sacerdote se entrega al servicio de otros dioses como prostituta, avergüenza a su padre y deberá morir quemada. Instrucciones acerca del jefe de los sacerdotes. El jefe de los sacerdotes es el más importante de todos los sacerdotes, pues cuando fue consagrado a mi servicio recibió el traje sacerdotal y sobre su cabeza se derramó el aceite de consagrar. Por eso, el jefe de los sacerdotes no deberá llevar suelto el cabello ni romperse su ropa en señal de luto. No deberá salir del santuario, ni acercarse a ningún cadáver, aunque se trate de su padre o de su madre, pues se volverá impuro, y hará impuro el santuario. Yo soy su Dios, y lo he consagrado a mi servicio derramando sobre su cabeza el aceite de consagrar. El jefe de los sacerdotes deberá casarse con una parienta suya que nunca haya tenido relaciones sexuales. No se casará con una mujer violada, ni con una viuda o divorciada, ni con una prostituta. De esta manera, sus descendientes siempre serán aptos para mi servicio. Yo, el Dios de Israel, he consagrado al jefe de los sacerdotes para mi servicio. Defectos que impiden ser sacerdote. Dios ordenó a Moisés que le diera a su hermano Aarón las siguientes instrucciones: si alguno de tus descendientes tiene algún defecto físico, no podrá acercarse a mi altar para presentarme las ofrendas que se queman en mi honor. No podrá ser mi sacerdote nadie que sea ciego, visco, cojo, manco, jorobado, enano, o que esté deforme, que tenga alguna enfermedad de la piel, o que tenga los testículos aplastados. Los que tengan alguno de esos defectos podrán participar de las mejores ofrendas que los israelitas me presentan, pero no podrán entrar más allá de la cortina del santuario, ni podrán acercarse a mi altar. Si lo hicieran, mi santuario quedaría impuro. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Moisés dio todas estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico 22. Ofrendas especiales.
Dios ordenó a Moisés que instruyera a Aarón y a sus hijos en cuanto a las ofrendas presentadas en su honor. Los sacerdotes debían tratarlas con mucho respeto, porque eran ofrendas muy especiales, llevadas por los israelitas. Les dijo, si algún sacerdote me presenta estas ofrendas especiales mientras se encuentre impuro, no volverá a presentarse ante mí. Yo soy el Dios de Israel, y estas son las ofrendas de mi pueblo. Si algún sacerdote tiene una infección en la piel o en el pene, no podrá comer de estas ofrendas especiales hasta que se haya purificado. Ningún sacerdote debe tocar algo que haya estado en contacto con un cadáver, ni tocar a un hombre que tenga una infección en su pene. Tampoco debe tocar a un reptil o a un hombre que haya sido declarado impuro. Si toca alguna de estas cosas quedará impuro hasta el anochecer, y no podrá comer de las ofrendas especiales, si no se baña antes. Ningún sacerdote debe volverse impuro por comer carne de animales que se hayan encontrado muertos o destrozados por las fieras. Yo soy el Dios de Israel. Todos los sacerdotes deben cumplir con este mandamiento. Si no lo cumplen, morirán. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. De las ofrendas especiales solo podrán comer los sacerdotes, sus familias y sus esclavos. Ningún empleado o invitado de un sacerdote podrá comer de ellas. Si la hija de un sacerdote se casa con un hombre que no es sacerdote, ella no podrá ya comer de las ofrendas especiales. Pero podrá comer de ellas si llega a quedar viuda, o su esposo se divorcia de ella sin haber tenido hijos, y ella vuelve a la casa de su padre. Si alguien, sin darse cuenta, come de las ofrendas especiales, tendrá que pagársela al sacerdote, añadiendo un 20% más de su valor. Por lo tanto, no menosprecien estas ofrendas, porque los israelitas las han presentado en mi honor. Quien las coma cometerá un pecado. Yo, el Dios de Israel, los he consagrado a mi servicio. Los animales ofrendados. Dios ordenó a Moisés que les diera a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas, las siguientes instrucciones: si un israelita, o algún extranjero que viva en el país, quiere quemar en mi honor un animal, ya sea para cumplir una promesa o porque le nace del corazón ofrecérmela, deberá ofrecerme un ternero, un cordero o un chivo. Ese animal no deberá tener ningún defecto, de lo contrario, yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, deberá presentarme un animal sin ningún defecto. No ofrezcan en mi altar ningún animal ciego, ni lastimado, ni mutilado, ni con llagas o con sarna. Tampoco me ofrezcan animales que tengan los testículos aplastados, hundidos, cortados o arrancados. Si el ternero o el cordero que van a ofrecerme está deforme, podrán presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no en cumplimiento de una promesa. No reciban de ningún extranjero esta clase de animales para presentármelos como ofrenda. Yo no aceptaré ningún animal defectuoso. Dios le dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre 7 días. Después del octavo día podrán presentármelo como ofrenda. No maten en un mismo día una vaca junto con su cría, o una oveja junto con su cría. Cuando me presenten una ofrenda de acción de gracias, háganlo de tal manera que yo la reciba con agrado. Deberán comerse la carne ese mismo día, y no dejar nada para el día siguiente. Yo soy el Dios de Israel. Israelitas, cumplan mis mandamientos, y no ofendan mi nombre, pues es sagrado, y todos deben mostrarme el debido respeto. Yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto para convertirlos en un pueblo diferente de los demás. Levítico 23. Días y fiestas especiales. Dios ordenó a Moisés la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: las fiestas en mi honor, que yo les ordeno celebrar con una reunión especial, son las siguientes: el día de descanso, ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día, y celebrarán un culto en mi honor. Ustedes podrán trabajar durante 6 días, pero el séptimo día será de descanso obligatorio. Donde quiera que ustedes vivan, dejarán de trabajar en ese día, y celebrarán un culto en mi honor. Celebrarán la Pascua en la noche del día 14 del mes de Aviv. Y el día 15 de ese mes comenzarán a celebrar en mi honor la fiesta de los panes sin levadura.
El día primero y el séptimo celebrarán un culto en mi honor, y no deberán trabajar en esos días. Además, durante los 7 días de la fiesta, deberán comer pan sin levadura y quemar ofrendas en mi honor. La fiesta de los primeros frutos. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando ya vivan en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda, y yo los bendeciré. Ese mismo día ustedes deberán quemar en mi honor una ofrenda de aroma agradable. La ofrenda será un cordero de un año, sin ningún defecto, y 4 kilos de harina amasada con aceite. Al mismo tiempo, derramarán en mi honor 1 litro de vino. No podrán comer pan ni granos tostados o tiernos hasta que hayan presentado esta ofrenda. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre con este mandamiento. La fiesta de la cosecha. 7 semanas después, deberán presentarme una nueva ofrenda, que consistirá en lo siguiente: 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura, de 4 kilos cada uno, 7 corderos de un año y sin defecto, un ternero y 2 carneros. Estos animales los quemarán en mi honor, sobre mi altar, como ofrenda de aroma agradable. También me presentarán un chivo como ofrenda para el perdón de pecados, y 2 corderos de un año como ofrenda para pedirme salud y bienestar. Estas ofrendas las presentará el sacerdote, junto con el pan y los 2 corderos. Son ofrendas presentadas en mi honor, y que pertenecen al sacerdote. Ese mismo día celebrarán un culto en mi honor, y no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, deberán cumplir siempre este mandamiento. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenlas allí para los pobres y los refugiados en el país. Yo soy el Dios de Israel. La fiesta de las trompetas. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: el día primero del mes de Etanim será de descanso y de gran fiesta para ustedes. Ese día nadie en Israel trabajará, sino que todos se reunirán para adorarme. Y tocarán las trompetas, y sobre el altar quemarán una ofrenda en mi honor. El día del perdón. Dios también le dijo a Moisés: el día 10 del mes de Etanim será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial, en el que quemarán sobre mi altar una ofrenda en mi honor. Como se trata del día en que yo les perdonaré todos sus pecados, nadie deberá trabajar. El que no siga estas instrucciones será expulsado del país. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde, y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. La fiesta de las enramadas. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: el día 15 del mes de Etanim, después de que hayan cosechado los frutos de la tierra, nadie trabajará, sino que todo el pueblo se reunirá para adorarme. Ese día dará comienzo una fiesta en mi honor, que durará 7 días. Durante esos 7 días, y también al octavo día, se quemarán ofrendas sobre mi altar, y además celebrarán un culto especial. El primero y el octavo día de la fiesta serán días de descanso. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, y con ramas de palmera y de árboles harán enramadas. Durante los 7 días de la fiesta todos vivirán bajo esas enramadas, para que se acuerden de que yo los saqué de Egipto y los hice vivir bajo enramadas. Esta fiesta deberá celebrarse cada año, es una orden que nunca deben desobedecer. Yo soy el Dios de Israel. Estas son todas las fiestas que celebrarán en mi honor. En ellas celebrarán una reunión especial y me presentarán toda clase de ofrendas, según lo que deba presentarse cada día. Además de estas fiestas, deberán respetarme cumpliendo con los días de descanso, y presentando las ofrendas y regalos que ustedes me prometan y quieran hacerme. Y así fue como Moisés instruyó a los israelitas acerca de las fiestas que debían celebrar en honor de Dios. Levítico 24. El cuidado de las lámparas. Dios ordenó a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas del santuario estén siempre encendidas. Aarón estará a cargo de ellas, para que ardan en mi santuario toda la noche. Las lámparas estarán en el santuario, sobre el candelabro de oro que está en el lugar santo. Esta es una orden que deben cumplir siempre. Los panes dedicados a Dios.
Prepara 12 panes de la mejor harina y llévalos al lugar santo. Ponlos sobre la mesa de oro puro, y acomódalos en 2 hileras. Cada pan deberá pesar 4,5 kilos. Pon incienso puro al lado de cada hilera, y quémalo en lugar del pan, como ofrenda quemada en mi honor. El sacerdote deberá presentar este pan en mi santuario todos los sábados, pues él representa a todos los israelitas. Esta será su obligación para siempre. Los sacerdotes podrán comerse este pan, pero deberán hacerlo en el lugar apartado especialmente para eso, porque es una ofrenda muy especial. Castigo para los que ofenden a Dios. Un día, el hijo de una israelita y un egipcio se peleó con otro israelita. La madre israelita se llamaba Selomit, y era hija de Dibri, de la tribu de Dan. En la pelea, el hijo de Selomit ofendió a Dios. Entonces lo llevaron ante Moisés, y lo pusieron bajo vigilancia hasta que Dios les dijera lo que debían hacer con él. Y Dios le dijo a Moisés, como este hombre me ofendió, debes sacarlo del campamento. Todos los que oyeron cómo me ofendió deberán poner las manos sobre su cabeza y matarlo a pedradas. Luego les dirás a los israelitas, cualquiera que ofenda a Dios, será condenado a muerte. Sea o no israelita, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Ojo por ojo, diente por diente. El que mate a otra persona lo pagará con su vida. El que mate un animal lo pagará con otro animal. El que lastime a su prójimo, sufrirá en carne propia el daño que haya causado, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Esta misma ley vale para todos, sean israelitas o extranjeros. Yo soy el Dios de Israel. Moisés comunicó todo esto a los israelitas, y ellos sacaron del campamento al que había ofendido a Dios y lo mataron a pedradas. Así cumplieron la orden que Dios les había dado por medio de Moisés. Levítico 25. El descanso del 7º año. En el monte Sinaí Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Durante 6 años, podrán sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero al llegar el 7º año no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma el 7º año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. El año de liberación. Además, deberán multiplicar 7 años por 7, lo cual da 49 años, y el año siguiente, es decir, el 50, será declarado año de liberación. En el día 10 del mes de Etanim de ese año, que es el día del perdón, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. En ese año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla, y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Para que nadie haga trampa en la compra o venta de un terreno, el precio se fijará según el número de cosechas que se puedan recoger hasta el siguiente año de liberación. Nadie debe abusar de nadie. Muestren respeto por mí. Yo soy el Dios de Israel. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, la tierra les dará sus frutos, y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Dios promete bendecir a su pueblo. Seguramente ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a comer durante el 7º año, si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha? Pues bien, en el 6º año yo los bendeciré tanto que la cosecha bastará para los 3 años siguientes. Así, en el 8º año, mientras ustedes estén sembrando, podrán comer del grano que hayan almacenado. Y lo mismo sucederá en el 9º año, mientras llega el momento de recoger la nueva cosecha. Recuperación de la propiedad familiar. Nadie debe vender de manera definitiva su propiedad familiar. La tierra es mía. Ustedes solos son mis huéspedes y están de paso en ella. Si acaso compran un terreno, deberán reconocer que el propietario anterior tiene derecho a recuperarlo. Si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad,
Su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano, y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuántas cosechas faltan hasta el siguiente año de liberación, y ese será el precio que deberá pagar. Si el que vendió no tiene dinero suficiente para recuperar su propiedad, el que compró seguirá siendo el dueño de la propiedad hasta el año de liberación. En ese año, la propiedad quedará liberada, y el dueño original la recuperará. Recuperación de una casa. Si alguien vende una casa construida en una ciudad protegida con murallas, tendrá un año de plazo para volver a comprarla. Si en ese plazo no logra recuperarla, la casa no le será devuelta en el año de liberación, sino que pasará a ser propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. Con las casas construidas fuera de las ciudades, se hará lo mismo que con los terrenos, podrán ser recuperadas y devueltas a sus antiguos dueños en el año de liberación. Propiedades de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví podrán volver a comprar, en cualquier momento, las casas que construyan en las ciudades de su propiedad. Si alguno de ellos no puede volver a comprarla, podrá recuperarla en el año de liberación. Los terrenos que rodean las ciudades de la tribu de Leví, no podrán ser vendidos jamás, porque son su propiedad permanente. No se aprovechen del pobre. Cuando algún israelita se quede en la miseria, deberán ayudarlo como si se tratara de un refugiado en el país. Si le hacen un préstamo, no deben cobrarle intereses; si le dan de comer, no deben hacerlo por negocio. Muestren respeto por mí, y déjenlo vivir entre ustedes. Yo los saqué de Egipto para darles el país de Canaán y para ser el Dios de ustedes. Yo soy el Dios de Israel. Los esclavos israelitas. Si algún israelita se queda en la miseria y para sobrevivir se vende como esclavo, no lo traten mal. Él estará al servicio de su amo en calidad de trabajador y de huésped, y trabajará para él solo hasta el año de liberación. En ese año quedará en libertad, y junto con sus hijos podrá volver a vivir con sus parientes, en su propio terreno. Los israelitas me pertenecen. No pueden ser vendidos como esclavos, porque eran esclavos en Egipto y yo les di libertad. No maltraten a ningún israelita. Muestren respeto por mí. Los esclavos extranjeros. Si ustedes quieren tener esclavos, cómprenlos en las naciones vecinas, o entre los hijos de los extranjeros que han nacido en el país y viven entre ustedes. A ellos sí podrán tenerlos como esclavos, y hasta dejárselos a sus hijos como herencia. Pero no maltraten a ningún israelita. Libertad de los esclavos israelitas. Si alguno de los extranjeros que viven en el país se hace rico, y un israelita queda en la pobreza, al punto de venderse como esclavo al extranjero rico, ese israelita tendrá el derecho a ser rescatado. Esto podrá hacerlo un pariente cercano, y hasta él mismo si cuenta con los medios suficientes. El dueño contará los años que faltan para que llegue el año de liberación, y calculará cuánto habría ganado un obrero en todo ese tiempo. Ese será el precio que deberá pagarse por su liberación. Ustedes deben cuidar que ningún extranjero maltrate a un obrero israelita. Si el israelita que se vende como esclavo no es rescatado de este modo, quedará libre en el año de liberación, lo mismo que sus hijos. Ustedes me pertenecen, porque yo los saqué de Egipto. Yo soy el Dios de Israel. Levítico 26. Bendiciones para los que obedecen la ley. No se fabriquen ninguna clase de ídolos, ni los adoren, pues yo soy Dios. Muestren respeto por mi santuario, y descansen en día sábado. Yo soy el Dios de Israel. Obedezcan fielmente mis leyes, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha, que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos, y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes, ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes para hacer huir a 100, y 100 harán huir a 10.000. Yo cumpliré las promesas que les hice. Los trataré con tanto amor que su nación será poderosa. Tan abundantes serán sus cosechas que tendrán que sacar de sus graneros el cereal viejo para guardar el nuevo. Yo los acompañaré a donde quiera que vayan, y habitaré en el santuario que me han construido, nunca más los miraré con desagrado. Ustedes serán mi pueblo,
y yo seré su Dios. Yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto y les di libertad. Deben sentirse orgullosos de esto, pues nunca más volverán a ser esclavos. Castigos para los desobedientes. Pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, yo los castigaré duramente, y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar, y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerzas. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan, y ellos se comerán lo que ustedes planten. Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Si a pesar de eso se niegan a obedecerme, yo los castigaré muy duramente por cada uno de sus pecados, hasta humillarlos por completo. Haré que deje de llover. El alto cielo parecerá de hierro, y el suelo que pisan parecerá de cobre. De nada les servirá trabajar la tierra, porque no les producirá nada. Y si aún siguen rebelándose contra mí, los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Dejaré que los animales salvajes los ataquen, y que se coman a sus hijos y a su ganado. Los que aún queden con vida serán tan pocos que los caminos se verán desiertos. Y si aún así continúan siendo rebeldes, yo los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Haré que mueran en la guerra, como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré terribles enfermedades y los haré caer en manos de sus enemigos. Además, los dejaré sin alimentos. La comida será tan escasa, que en un pequeño horno cocerán pan 10 mujeres. Ningún pan bastará para calmarles el hambre. Si a pesar de todo esto siguen siendo desobedientes, yo me enfrentaré a ustedes y los castigaré todavía más de lo que merecen sus pecados. Hasta llegarán a comerse a sus propios hijos e hijas. Yo les mostraré mi desprecio destruyendo sus pequeños templos de las colinas, derribando sus altares y amontonando sus cadáveres encima de sus ídolos. Yo convertiré sus ciudades en un montón de ruinas. Destruiré su santuario, y rechazaré el aroma de sus ofrendas. Su país quedará hecho un desierto, y sus ciudades quedarán en ruinas, pues los perseguiré espada en mano, y huirán a las naciones vecinas. Hasta sus enemigos se sorprenderán al verlo. Mientras la tierra esté abandonada, descansará, como debió hacerlo cada 7 años mientras ustedes vivieron en ella. Solo así podrá gozar de sus merecidos descansos. Y mientras tanto, ustedes andarán dispersos en un país enemigo. A los que aún queden vivos, los llenaré de terror en la tierra de sus enemigos. Oirán caer una hoja, y saldrán huyendo como quien huye de la espada, caerán sin que nadie los persiga. Se atropellarán unos con otros, y no podrán hacer frente a sus enemigos. Sobre ustedes recaerá la culpa por los pecados que cometieron sus padres, y también la culpa por sus propios pecados. Morirán en otras tierras, bajo el poder de sus enemigos. Entonces reconocerán que se rebelaron contra mí. Ahora son rebeldes y se comportan como las naciones que no creen en mí, pero entonces se humillarán y aceptarán el castigo de su maldad. Yo cumpliré la promesa que les hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y bendeciré la tierra prometida, tierra que ustedes dejarán abandonada y que al fin gozará de su merecido descanso. Pero ustedes serán castigados por su maldad y por no haber cumplido mis mandamientos. Y aunque estarán en un país enemigo, yo no los destruiré por completo. Mi enojo no llega a tanto. Yo soy el Dios de Israel, y renovaré el pacto que hice con sus antepasados, cuando los saqué de Egipto para ser su Dios. Esto lo vieron todas las naciones. Estas son las leyes que Dios nos dio por medio de Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí. Levítico 27. El rescate de personas que pertenecen a Dios. Dios ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: cuando alguien quiera liberar a una persona que pertenece a Dios, deberá pagar las siguientes cantidades, que están calculadas según la moneda de plata que se usa en el santuario: por un varón de 20 a 60 años, 50 monedas. Por una mujer de la misma edad, 30 monedas. Por un varón de 5 a 20 años, 20 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas. Por un niño de 1 mes a 5 años, 5 monedas. Por una niña de la misma edad, 3 monedas. Por un varón de más de 60 años, 15 monedas. Por una mujer de la misma edad, 10 monedas.
Si la persona es demasiado pobre para pagar esa cantidad, podrá presentarse ante el sacerdote para que él le fije una cantidad menor que sí pueda pagar. El rescate de todo lo dedicado a Dios. Los animales que se hayan apartado como ofrenda especial para mí, no podrán ser cambiados por otro animal, pues al cambiar un animal por otro, los dos animales quedan dedicados. En caso de que el animal que se haya separado esté dentro de la lista de animales impuros, se deberá llevar ante el sacerdote para que él le ponga un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y en caso de que alguien quiera recuperar su animal, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica una casa, el sacerdote le pondrá un precio. Ese precio no podrá ser cambiado, y si alguien quiere recuperar su casa, tendrá que pagar un 20% más. Si alguien me dedica un terreno de su propiedad, su precio se calculará según la cantidad de semilla que pueda sembrarse en él, y se pagarán 50 monedas de plata por cada 220 kilos de semilla de cebada. Si esa persona me dedica el terreno en el año de liberación, el precio establecido no podrá ser cambiado. Una vez pasado ese año, el precio se establecerá según los años que falten para el próximo año de liberación. Si la persona que me dedicó el terreno quisiera rescatarlo, tendrá que pagar un 20% más del valor establecido. Pero debe hacerlo antes de que el terreno sea vendido a otro, o de lo contrario no podrá recuperarlo. Cuando el terreno sea liberado en el año de liberación, pasará a ser propiedad de los sacerdotes, pues se trata de algo que me fue ofrecido de manera especial. Si alguien me dedica un terreno que no es de su propiedad familiar sino que lo compró de otra persona, el sacerdote contará los años que faltan hasta el próximo año de liberación, y ese mismo día la persona pagará el precio que el sacerdote establezca. Cuando llegue el año de liberación, el terreno volverá a ser propiedad de su verdadero dueño. Todos estos precios se calcularán según la moneda de plata que se usa en el santuario, la cual pesa 11 gramos. Casos especiales. Nadie podrá dedicarme la primera cría de sus vacas o de sus ovejas, porque de todos modos toda primera cría me pertenece. Si el animal que se ofrece está en la lista de animales impuros, el dueño podrá rescatarlo. En ese caso, deberá pagarse el precio establecido, más un 20%. En caso de que no sea rescatado, podrá venderse en el precio fijado. No se podrá vender nada de lo que haya sido dedicado a mí, pues se trata de algo muy especial. Será como si esa ofrenda hubiera sido destruida. Esto vale también para las personas que sean dedicadas a mi servicio. La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenece. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esa 10ª parte, tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos, y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, para los israelitas.